¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el crecimiento económico y el comportamiento de la inflación en las entidades federativas del país. Dos componentes muy interesantes que también vale la pena ponerlo en contexto para entender no solo el comportamiento general de la economía mexicana, sino las particularidades que manifiesta el conjunto de actividades productivas en los estados, en las regiones específicas. Pongamos en contexto. La advertencia de una posible recesión económica no es una ocurrencia de los especialistas, sino es una verdadera amenaza que está tomando forma y que no hay que perder de vista. Sobre todo por el agotamiento que manifiestan las economías avanzadas. En particular, la de la zona del euro y la de Estados Unidos. Ese marco, esa referencia, me parece que hay que tener muy presentes. Por consecuencia, pues la economía mexicana en este marco no está exenta de vicisitudes para que se manifiesta una nueva recaída económica en el corto plazo. La amenaza está presente y, por supuesto, los estados del país no escapan a esta realidad compleja que se viene manifestando en el orden global y particularmente en la región de América del Norte. Como lo hemos estado señalando en varios análisis de Ecoeconómico, el crecimiento económico en los estados ha sido disparejo, heterogéneo, polarizado, si lo quieren ver así, y recientemente con una franca desaceleración. Digamos en términos coloquiales, los estados con mayor fortaleza crecen de manera muy fuerte, en tanto que hay economías que se han visto pasmadas de manera muy específica en el periodo reciente. Es más, hay estados que no solo enfrentan un problema de escaso crecimiento económico, sino que además enfrentan una alta carestía debido al incremento general de precios, es decir, la inflación, que los pone incluso en condiciones de estancamiento con inflación. Eso agrava, deteriora las condiciones socioeconómicas de esas entidades federativas. Vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel general. Lo hemos señalado, lo hemos puntualizado. La economía mexicana ha venido desacelerándose de manera muy fuerte. Y ahí vale la pena hacer dos puntualizaciones, dos precisiones. Sí, hay una desaceleración importante. El Producto Interno Bruto de México ha disminuido en el primer semestre de este año de 6.9% a 1.9%. Con los datos más recientes, todo parece indicar que en el tercer trimestre la economía va a mejorar. De hecho, este lunes 31 vamos a conocer el dato oportuno del Producto Interno Bruto. Nosotros estimamos que va a estar por encima del 3%. El cuarto trimestre de este año parece indicar que va a ser más flojo el crecimiento del Producto Interno Bruto y diríamos, este año la economía mexicana estaría creciendo sobre 2% o un poco más del 2%. Ese es un aspecto que debe quedar muy puntual, muy preciso. Y lo otro, con este resultado, es, también lo hemos indicado, se descarta una recesión económica en el presente año. Ya veremos y daremos elementos qué estaría pasando. Ya hemos adelantado análisis a este respecto para el 2023. Pero a nivel de las entidades federativas, tenemos 10 estados que durante el primer semestre de este año tuvieron un fuerte crecimiento económico. Pero no obstante ello, también
marcaron un ritmo de desaceleración muy importante, digamos una abrupta caída. No obstante, repito, que tuvieron un crecimiento robusto durante el primer semestre del presente año. Estas 10 economías, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Morelos, Baja California Sur, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Nayarit, tuvieron una caída en el crecimiento económico de 12.7% a 6.4% del 2021 al 2022, ya lo indicamos, correspondientes al primer semestre. Pero también lo mismo le sucede a las economías que prácticamente durante estos primeros 6 meses se pasmaron, es decir, que no tuvieron crecimiento o incluso tuvieron decrecimiento. Estas 10 economías están conformadas por Tlaxcala, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Durango, Ciudad de México, Aguascalientes y Coahuila. Bueno, pues la tasa de crecimiento observada durante este lapso disminuyó de 8.3% a menos 0.4%. Es decir, estas economías vienen, digamos, contrayéndose de manera muy significativa. Y obviamente llama la atención, como lo podrán observar, el caso de Yucatán, Durango, la Ciudad de México, Aguascalientes y Coahuila. ¿Por qué razón? Porque reportaron tasas negativas. Es decir, tuvieron durante el primer semestre de este año, en términos anuales, un decrecimiento, como ahí se marca en los cuadros que estamos presentando. Y el otro tema, el tema de la inflación, hay un grupo de entidades federativas donde la tasa de inflación supera la tasa nacional. Y hay otro grupo de entidades federativas donde la tasa de aumento de los precios está por abajo de la tasa nacional. ¿Cuáles son las entidades que tuvieron mayor incremento en los precios de bienes y servicios? Pues tenemos a Campeche, Oaxaca, Michoacán, Durango, Baja California, Yucatán, Nayarit, Hidalgo, Zacatecas y Sinaloa. En promedio, el conjunto de esas entidades federativas reportaron una tasa de inflación promedio de 9.69%, superior a la tasa nacional de 8.53% en la primera quincena de octubre del presente año. Y hay otro grupo de estados que manifiestan menor ritmo de crecimiento en la tasa inflacionaria, menor, digamos, a la tasa nacional en promedio, que son el caso de los estados de Quintana Roo, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Baja California Sur, Tabasco, la Ciudad de México, Sonora, el Estado de México y Querétaro. En conjunto, en promedio, tuvieron una inflación de 7.84%, menor a la nacional, que como ya lo indicamos, fue de 8.53% a la primera quincena de octubre del presente año. Pero aquí sucede un fenómeno interesante y yo creo que parte del análisis que abona en este sentido no debemos perder de vista y por el contrario lo deberíamos de tener presente. Algunos de los estados enfrentan condiciones de estanflación. Esto quiere decir que están estancados en crecimiento económico o incluso han tenido retroceso y manifiestan altas tasas inflacionarias. Eso es muy importante tener en cuenta porque significa que estas economías se deterioran aún más, no solo por la falta de crecimiento productivo, que puede traducirse en menores niveles de empleo formal, sino que además hay carestía por aumento en la inflación y tienen impactos muy significativos en las condiciones socioeconómicas del grueso de las familias en sus propios espacios. En esta situación diríamos, en principio tenemos a 9 entidades, Campeche, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Coahuila, Colima y Tlaxcala,
que en el conjunto de actividades económicas apenas manifestaron un crecimiento promedio de 0.9%. Es decir, muy por debajo, casi la mitad del crecimiento observado a nivel nacional durante este periodo del primer semestre del presente año de 1.9%. Es decir, son economías que han manifestado escaso crecimiento productivo. Pero no solo eso, estas economías manifiestan altos niveles de inflación durante el periodo que hemos estado mencionando, primera quincena de octubre del presente año. En promedio, tuvieron una inflación de 9.28%, superior a la tasa nacional de 8.53%, que me parece, tendríamos que ponerlo en esa perspectiva, ¿verdad? Las expectativas que estas entidades federativas nos manifiestan hacia el cierre del presente año, pues son complejas, pero además las expectativas hacia el año 2023, pues se pueden agravar e incluso podemos, de haber cambios importantes en el nivel de crecimiento en el tercero y cuarto trimestre del presente año, que a lo mejor se sumen más entidades federativas en estas condiciones. Escaso crecimiento económico con altos niveles inflacionarios. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Concluimos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones enteradas y oportunas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.